El difunto Fred Craddock, profesor del Nuevo Testamento y homilética, solía llevar a cabo una actividad con la que tenía a los estudiantes prendidos, en su interés por crear una mayor creatividad en ellos, una mayor contemplación. Este profesor estaba contando una historia y mientras la contaba les mandaba la tarea de terminar la historia, antes de que volvieran a clase al día siguiente. Pues bien, aquí va una de las historias que el Dr. Craddock usaba. Eras una vez en una ciudad, cerca de ti, una iglesia ordinaria que lidiaba con las realidades típicas de la vida de la iglesia, que fue sorprendida con un incendio, siendo el edificio devorado por las llamas. De hecho, estas eran tan intensas que los bomberos no pudieron salvarla. Toda la iglesia fue reducida a cenizas. Ahora la gente no tenía un lugar para reunirse. Durante los 2 primeros días comenzaron a pensar en soluciones. Se les acercó el director de la funeraria local y les dijo: disponemos de una capilla para vosotros. Normalmente no tenemos servicios funerarios durante vuestro tiempo de culto. Venid y usad nuestra capilla funeraria. Así que los líderes de la iglesia pensaron en la propuesta. ¿Podríamos celebrar el día de la resurrección de los muertos? ¿Podríamos reunirnos para adorar en el mismo lugar en que se presenta la muerte? Como no tenían otra opción, aceptaron. Comenzaron a reunirse en la capilla funeraria y se aprobó esta propuesta en la iglesia. Y el doctor Craddock acabó pidiendo a sus alumnos: esta es vuestra tarea para la próxima clase. Terminad la historia anterior. Pero a menos que no acierte alguno de vosotros, que ya habréis terminado la historia en vuestra mente, estaréis pensando: bueno, basándonos en las realidades de la iglesia en el mundo occidental, de todas formas, puedo contaros qué ocurrió. Lo que ocurrió es que la iglesia fue al salón funerario y ahí murió. Ese es el final de la historia. Bien, si esta fuera vuestra respuesta, yo lo entendería. Quiero decir, he viajado lo suficiente por Europa como para saber qué le ha ocurrido a la iglesia en el mundo occidental. Recuerdo estar frente a una bonita catedral en Holanda, preguntando al guía turístico: ¿podemos entrar? Arrancándole una sonrisa. Nadie se reúne en la iglesia, dice. Nosotros ya no vamos, estos edificios son magníficos, pero los usamos para otro tipo de cosas. Es un edificio para oficinas, otros son apartamentos o gimnasios o clubs o bares o restaurantes. Ya nadie va a la iglesia. Así que esa es la realidad, al menos en el mundo occidental. La iglesia entra en la funeraria y ahí muere. Somos conscientes de las luchas de la iglesia. Tenemos grupos que se reúnen, juntas de iglesias en cuyas sesiones se tratan de encontrar respuestas. Hacemos otro tipo de preguntas: ¿tradicional o contemporáneo? ¿Órgano o batería? ¿Líder de adoración o director de coro? Y otras preguntas como: ¿enfoque en la misión o cuidado de los fieles? ¿Alcanzar a los perdidos o consolar a los creyentes? ¿Nos involucramos en la política o nos alejamos de ella y nos volvemos agnóstica? ¿Alcanzamos a los hambrientos y sedientos o simplemente evangelizamos? ¿Qué deberíamos hacer? Nos hacemos todas estas preguntas intentando seguir el camino de la iglesia. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? Curiosamente, esta semana pasada estaba escribiendo en mi computadora, en la barra de búsqueda de Google, algo relacionado con cómo hacer crecer la asistencia a la iglesia. Me apareció una primera página y cliqué en el primer resultado. Era un blog. El escritor del blog sugería 4 maneras con que podríamos mejorar la asistencia a la iglesia. Primero, relanzar tu página web. Segundo, cuidarse por mostrar una primera buena impresión. Tercero, actualizar tu ministerio infantil. Y último, Magdalenas para todos. Literalmente, Magdalenas para todos.
Estos 4 pasos, decía el autor, ayudarán a la iglesia a mejorar su asistencia. Después anotó 2 cosas que las iglesias habían hecho, así como sus pastores, en su intento por atraer a nuevos feligreses con el fin de que la iglesia no solamente sobreviva, sino que también crezca. Uno de los pastores estaba predicando un sermón, posiblemente una serie de sermones, acerca de la sexualidad bíblica, y lo interesante de todo esto es que él y su esposo acamparon con una cama en el techo de una iglesia. Durante 24 horas, eso los atraerá. Otro pastor dijo: el próximo domingo, después de la Pascua, siempre es un domingo muy pobre. Así que aseguro a mi iglesia que si superamos las 4.000 personas en la asistencia, me encerraré en una caja durante 4 días. 4.006 personas vinieron. Así que el pastor se encerró en la caja. No me siento mal por él. Quiero decir, era una bonita caja, con aire acondicionado, con una silla, electricidad, una computadora, un iPhone. No estaba en muy mala forma. Y mientras leía esto me preguntaba, ¿esa es la respuesta? ¿Magdalenas para todos? ¿Eso revitalizará a la iglesia? Estoy de acuerdo con todos aquellos que estáis preocupados por la salud y el bienestar de la iglesia. He visto lo que ha ocurrido en la cultura de nuestra iglesia. He leído sobre esto, entiendo. Leo que cuando se llevan a cabo algunas encuestas en este país sobre afiliaciones religiosas y la gente dispone de todas estas casillas que pueden marcar, la que crece más rápido es la última. La que dice ninguna, Ninguna, ninguna afiliación. Soy agnóstico, soy ateo. Esa, dicen los investigadores, es la casilla que está creciendo más rápidamente. Algunos están preparados para eso, pero ahora llaman ningunos a aquellos que marcan esa casilla. Es hora de que la iglesia piense: es tiempo de una legítima preocupación. Así empezamos hoy una serie titulada 7 ideas que podrían salvar a la iglesia y una más que podría salvar al mundo. Hoy comenzamos con la primera idea. La idea es muy simple. Probablemente estamos haciendo la pregunta incorrecta. Probablemente la mejor idea sea hacer la pregunta correcta. Porque lo que ocurre en estos escenarios en los que estamos luchando sobre qué hacer con la iglesia es que planteemos la pregunta: ¿qué debería hacer la iglesia? ¿Cómo debería responder la iglesia? ¿Cómo podemos ser más eficientes con nuestra misión? La misión de Dios en la iglesia. En definitiva, ¿qué debería hacer la iglesia? Me preguntas si esto es la pregunta incorrecta. Probablemente la pregunta que deberíamos hacer es: ¿qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Cuál es la misión de Dios en este planeta? Y cuando conozcamos la respuesta a esta pregunta, entonces simplemente entenderemos lo que Dios está realmente haciendo. Lo cierto es que Dios siempre ha tenido una misión. Tenemos nociones de lo que significa esa misión desde el comienzo de las Escrituras. En 3 capítulos y medio en el comienzo de la Biblia, ya tenemos pistas de la misión de Dios con respecto a lo que Pablo nos dice acerca de cómo esta misión siempre ha estado en el corazón de Dios. Si algo fue mal en su creación, siempre ha estado ahí, pero empezamos a verlo en la caída de la humanidad. Adán y Eva, huyendo al bosque, tratando de encontrar un lugar donde esconderse, y escuchamos la lastimosa pregunta de un Dios abandonado: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Puedes oír la voz de Dios? ¿Puedes sentirlo en su alma?
esa pregunta lastimosa e inquisitiva de cada amante abandonado, de cada padre abandonado, de cada amistad fracturada. ¿Dónde estás tú? De repente hay un golfo entre nosotros. Estamos alienados. Ya no estamos juntos. ¿Dónde estás tú? Yo quiero una reconciliación. De hecho, probablemente esa palabra, más que cualquier otra, captura la misión de Dios en este planeta. Reconciliación. Y él empieza a procesar esa pregunta. Dios siempre ha tenido una misión, pero no termina con esa pregunta. Unos capítulos después vemos el llamado de un hombre llamado Abraham, y ahora vemos que la forma en que la misión de Dios tiene lugar es a través de un hombre y su familia. Dios dice a Abraham en Génesis 12, a través de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todas las naciones. Existe esa sensación de unidad entre todos. Por esta bendición que Dios extenderá. Unidad. Reconciliación. Pero no termina en esa pregunta o en una persona, sino que se traslada a toda una nación que será llamada Israel. En su salida de la esclavitud de Egipto, con Moisés como líder, quiero que escuchen lo que Éxodo 19 registra. Escucha a Dios hablando de su misión progresiva. Éxodo 19, comenzando con el versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a las descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un Dios entre Dios y la humanidad. De hecho, la palabra latina que traduce en inglés sacerdote o sumo sacerdote es la palabra pontífice, que literalmente significa constructor de puentes. Un sacerdote es un constructor de puentes, que construye un puente sobre el abismo que separa la divinidad de la humanidad, juntándolos, reconciliándolos. Y Dios dice al pueblo de Israel: vosotros seréis un reino de sacerdotes, cuya implicación es: vosotros seréis mi puente a la humanidad. No se trata solo de ti, sino de reconciliar a todas las personas entre ellas y conmigo. Esa misión empezó con una pregunta, continuó con una persona y ahora llega a una nación. Antes de que abandonemos el concepto de misión, debo llevaros a Isaías capítulo 49, que se encuentra en el contexto de una sección que tiene que ver con el siervo de Dios. De hecho, no en muchos versículos, en 2 o 3 capítulos, llegamos a ese tan conocido pasaje que es parte de toda esa sección en Isaías, donde dice: Él fue molido por nuestras iniquidades, el escarmiento de nuestra paz cayó sobre él, por sus azotes somos sanados. Es una sección mesiánica. Pero un poco antes de esa sección, quiero que escuchen estas palabras y cómo reflejan la misión que Dios siempre ha tenido en el mundo. Isaías 49, empezando por el versículo 5 y el 6. ¿Pudo haberse escrito de forma más clara?
esta misión que Dios siempre ha tenido, este pueblo que es el pueblo de Dios, esta nación, ahora Dios comunica a través de esta nación, a través de mi siervo. Llegaré hasta los confines de la tierra, los salvaré y reconciliaré conmigo. Seréis una luz para todas las naciones. Dios siempre ha tenido una misión, y esa misión se verá en la vida. Únicamente en la vida de ese siervo sufriente llamado Cristo Jesús, quien cuando apareció en escena, aparecerá predicando. El reino de Dios está próximo, arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Él emprendió la tarea de reconciliar al mundo con Dios, siguiendo con la muerte y entierro y resurrección de Jesucristo, cuyo espíritu otorgaría el poder a este pueblo. Y una vez más, la misión de Dios es clara. Pero los métodos de Dios siempre siguen adaptándose, porque ya no seremos una iglesia, la eclesia, que comenzará a realizar esta misión. No sé si hay una mejor manera de decirlo, como el apóstol Pablo lo enuncia en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Escucha cómo articula la misión que nosotros, que pertenecemos a la iglesia, estaremos comprometidos con la misión que Dios siempre ha tenido el mundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, comenzando con los versículos 17 al 20. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Esta es la misma misión que Dios ha tenido siempre. Esa pregunta original que hace eco en los túneles del tiempo. Adán, ¿dónde estás tú? Ahora hay enemistad entre nosotros. Así pues, ahora mi misión será insistente, consistente y persistente. Reconciliar la humanidad y la divinidad. La humanidad entre ellos, la humanidad con el orden creado, la reconciliación de todas las cosas en Cristo, porque esa es la obra suprema con la que Jesús se compromete. Un pasaje más, si me lo permiten, este también de la pluma de Pablo. Su carta a la iglesia de la antigua Colosia, Colosenses capítulo 1, es un pasaje bíblico bastante denso, debo admitir, cargado teológicamente. De hecho, probablemente ayudaría en leer tan solo una palabra, solo un breve párrafo de Norman Geisler, un erudito del Nuevo Testamento, acerca de este pasaje de Colosenses 1, antes de leerlo, con tal que tengáis una idea de lo que ocurriría aquí. Leamos lo que Geisler escribe en este párrafo, el párrafo que vamos a leer, versículos 15 al 20. Ahora leamos el pasaje Colosenses 1, comenzando con los versículos 15 al 20. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas.
y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, es el principio supremo sobre todos los que levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. 7 realidades. En la cúspide se encuentra el número 7, el número perfecto de la Escritura. Cristo es el reconciliador de todas las cosas, porque esa es la misión en la que Dios ha estado y que continúa cumpliendo en el mundo. Reconciliarnos, su orden creado entre nosotros y especialmente a nosotros con Dios. Esa es la misión de Dios. Siempre ha sido esa la misión de Dios. Ahora, quiero que penséis en esta cita del erudito del Viejo Testamento y mesiólogo Christopher Wright. Escucha lo que escribe Wright. En otras palabras, la misión es prioritaria, invariable. Dios siempre ha tenido esa misión. La Iglesia es el vehículo a través del cual Dios lleva a cabo esa misión en el mundo. Lo hemos escuchado en una pregunta, visto en una persona, observado en una nación. Ahora lo vemos en Jesucristo, su Hijo. Ahora lo vemos en la Iglesia. Pero siempre es la misma misión. Por lo tanto, cuando la Iglesia tropieza y está insegura acerca de su futuro, y cuando estamos tentados a preguntar ¿qué debería hacer la Iglesia? Estamos haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Qué ha estado haciendo siempre en el mundo? ¿Qué continuará Dios haciendo siempre en el mundo? Una vez respondamos esa pregunta, entonces tan solo necesitaremos orar por una mejor sabiduría y fortaleza para alinearnos con lo que Dios está haciendo. Y cuando hagamos esto, amigos, estad atentos. Ya no tendremos que preocuparnos más por la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque he visto lo que ocurre cuando la gente se alinea con el propósito de Dios. No hay mayor evidencia que la misión. El mensaje y ministerio de Jesús de Nazaret. El supremo reconciliador de todas las cosas, dice Pablo. ¿Cómo fue su vida? ¿Te has fijado últimamente en esa gente que se sintió apartado de Dios, repudiada por Dios, indigna de ser recibida por Dios? Jesús dijo que había un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo: Papá, quiero mi dinero, lo tomo y lo malgasto en un país lejano. Cuando se vio en el barro entre los cerdos, solo había una palabra en su mente: hogar. Mientras se tambaleaba en su camino a casa, empezó a formular el discurso que le daría a su padre. Probablemente ser considerado como uno más de sus siervos, pero mientras se tambaleaba, su padre corrió a él, lo abrazó. «Hagamos una fiesta», dijo. «Mi hijo está en casa». Reconciliación. Así era Jesús. Aquellos que sabían lo que significaba tener sus estómagos doloridos, gimiendo, quejándose de hambre. Jesús dijo: sentaos, sentaos, tengamos un picnic. Y tomando lo que ese pequeño muchacho trajo, continuó dando a sus discípulos.
hasta que sus estómagos estaban llenos. Él les contó a la gente: lo que te pasa físicamente le importa a Dios. Cuando te reconcilias totalmente con Dios, ya no tienes más hambre. El mismo Fred Craddock que mencioné antes lo dijo mejor cuando mencionó: cuando quiera que tenga algunos para comer y otros que no, sea lo que sea que tengas, no tienes el reino de Dios. Reconciliación. Aquellos que fueron políticamente polarizados, repudiados y vengativamente enojados entre ellos. ¿Vosotros sabéis lo que Jesús hizo? Encontró a un hombre llamado Mateo, un recaudador de impuestos, quien habría vendido su alma al poder invasor como supervivencia, pero también para llenar los bolsillos con el dinero de sus paisanos, el despreciado recolector de impuestos. Y Jesús dijo: sígueme, Mateo. Y así Jesús encontró a Simón el celote, el defensor de la libertad, aquel que habría deslizado un cuchillo entre las costillas de Mateo mientras le miraba, y le dijo a Simón el celote: sígueme, Simón. Y lo sentó en la misma mesa, partió el pan, vertió el líquido de la vida en el cáliz, y se lo dio a ambos: comed y bebed todos de él. Traidores y celotes. Reconciliación. Le habló a todos los que se sentían profundamente cargados con las reglas religiosas, del día en que no tenían esperanza de poder agradar a Dios, y les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Para aquellos que sentían que no tenían suficiente fe para calificar, que gritaron: yo quiero creer, pero ayuda a mi incredulidad. Él respondió sanando a aquellos que se sentían repudiados por la iglesia de aquel tiempo, que escucharon el mensaje de la iglesia: tú eres un gran pecador, no hay nada que podamos hacer por ti. Jesús los miró paralizados, incapaces de moverse o ayudarse a sí mismos. Simplemente dijo: hijo, Dios no está enojado contigo. Tus pecados son perdonados. Allí donde iba, reconciliaba. Reconciliaba a la gente con Dios. Los reconciliaba con su creatividad, autocreatividad, reconciliación en cada paso del camino, de tal manera que Juan el Revelador nos cuenta que llegará el día en la presencia de Jesús, cuando cada lengua gritará y confesará: digno, digno es el Cordero que quita el pecado del mundo, de cada tribu, nación, lengua, pueblo, todos reconciliados con Dios y con los demás. Y eso es lo que ocurre cuando alineamos con esa progresiva, siempre presente misión de Dios. ¿Qué pasaría en nuestra iglesia hoy? ¿Qué pasaría si en vez de ser reconocidos por ser arrogantes con nuestra fe, enojados con aquellos que no están de acuerdo con nosotros, rechazar a aquellos que no concuerdan con los estándares que se adhieren a nuestras propias vidas? ¿Qué ocurriría si en vez de hacer eso nos alineáramos con la misión de Dios en el mundo? Más que unirse a la disonancia políticamente dividida a nuestro alrededor, ¿qué tal si trabajamos buscando la paz? Permanecer por la verdad, defender la justicia, pero con el propósito de lograr la paz. ¿Qué tal si nos unimos en vez de dividirnos?
¿Qué tal si aceptamos en vez de rechazar? ¿Qué tal si empezamos cada día con una oración? Dios, ¿cómo puedo trabajar para conseguir una reconciliación en mi mundo hoy? ¿Qué tal si la iglesia se alinea con la misión de Dios? En vez de pedir a Dios que bendiga nuestros pobres e incorrectos planes, 7 ideas que podrían salvar a la iglesia. Eso suena terriblemente idealista, Randy. Bien, probablemente la primera idea es la más importante de todas. Y esa idea es simplemente que hagamos la pregunta correcta. No hagas la pregunta incorrecta. ¿Qué debería hacer la iglesia? ¿Cómo podemos traer nuestros planes, iniciativas y estrategias que Dios puede bendecir? Esa es la pregunta incorrecta. Probablemente la pregunta que verdaderamente necesitamos hacer es, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Cuál ha sido la misión de Dios? ¿Y cómo podemos alinearnos con esa misión? Porque si el edificio se desmorona, tú no pintas el edificio, sino que reconstruyes sus cimientos. Así que el doctor Craddock dijo a sus alumnos, la iglesia se mudó a la funeraria y ocurrió que tuvieron que terminarla. ¿Sabes qué? Si esa iglesia está haciendo la pregunta correcta, yo sé cómo termina la historia. Y ocurrió que en unas semanas el director de la funeraria echó a la iglesia de su edificio. No podéis quedaros aquí, dijo. Estáis arruinando mi negocio. Mi negocio es muerte y vosotros estáis trayendo vida. Mi negocio es final, pero vosotros traéis principio. Mi negocio tiene que ver con la pena y vosotros estáis revitalizando y resucitando. Y cambiando las vidas de las personas. Y eso es lo que ocurre cuando la iglesia se alinea con la misión de Dios.